habían hecho un trato. Ese trato se había cumplido por una de las partes. Había trabajado 7 años y su jefe y tío y a la vez suegro le había dicho que al final de esos 7 años le daría a su hija por esposa. Él había pagado por completo la dote. Bienvenidos a Conociendo a Dios. En Génesis 29, versículo 20 dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Labán, padre de Raquel, no tiene ninguna objeción. Jacob le dice: cumplí mis 7 años. Y él hace banquete, es decir, acepta. Jacob estaba ansioso para unirse a su esposa, a Raquel. Versículo 23. Sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo a él y se llegó a ella. Un momento, ¿no era Raquel? Sí, era Raquel. ¿Por qué Labán toma a Lea su hija y se la entrega a él? ¿Cómo es que Jacob no se da cuenta? Y dice versículo 24: y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es lo que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Era la costumbre de que la esposa tuviera velo, de manera que no se podía observar su rostro. Era de noche, él no podía ver, y parece ser que había complicidad de Lea para engañar a Jacob. Ahora, inicialmente él sintió ira, molestia, enojo, pero tal vez ese engaño le hizo recordar otro engaño hace años, donde habían engañado a un hombre ciego y anciano, donde él se había hecho pasar por su hermano, por recomendación de su madre, y tal vez había pasado algo similar. Cubierta por la noche, Lea no fue reconocida, igual que Isaac no reconoció a Jacob cubierto por su ceguera. Por recomendación de su madre, Jacob accedió y engañó a su padre. Ahora, parece ser que por recomendación de Labán, Lea participa en el engaño a Jacob. Él entiende que de alguna manera Dios está tratando con él. Inicialmente hay molestia, hay reclamo, pero parece ser que hay silencio después. ¿Qué significa ese silencio? Parece que después hay aceptación de Jacob de la situación en la cual estaba. Tal vez vio en esto la mano de Dios tratando con él y mostrándole que lo que él sentía en ese momento era muy similar a lo que había sentido su padre y Esaú cuando ellos, mamá e hijo, participaron en el engaño. Cuando pecamos y luego, de la misma manera que ofendimos, en otra circunstancia, otra persona distinta, me da de aquello que yo di a la persona que ofendí. Es decir, recibo de alguna manera el mal que he hecho a otro. Y dicho de otra manera, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Timoteo lo dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El hombre que es sagaz, que se cree astuto, para manejar muchas cosas y engañar y pasar por encima de personas, va a recibir también del engaño que él ha hecho a otros. Va a ser engañado. Y versículo 26, Labán da una excusa pobre, débil. Puede ser que hubiera sido cierta, tal vez lo era, pero ¿por qué no le dijo a Jacob cuando habló con él 7 años atrás, diciéndole que trabajaría con él 7 años por su hija Raquel? ¿Por qué no le dijo que no se podía? ¿Por qué no le dijo que primero tenía que entregar su hija mayor antes que la menor? ¿Por qué cuando le dijo ya cumplí 7 años, él acepta como si fuera a entregar a Raquel cuando en realidad le entregaría a Lea? Esta excusa resulta muy pobre. Dice el versículo 26, y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se le dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Y es interesante, el versículo 28, Jacob solo acepta, no dice más. Y pensamos que Dios está orando allí, aceptando de alguna manera recibir esto debido a aquello que él había hecho. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Lea no era la amada, era Raquel. Sin embargo, lo interesante aquí es que el cuarto hijo de Lea fue Judá, y fue a través de Judá que vino el Salvador del mundo. Es decir, que el Salvador del mundo es descendiente de una mujer que no fue amada por su esposo. De la amada, de la no amada, vino el amado. De la no amada vino el que sería bendición a todas las naciones, de quien se había dicho que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué manera de obrar de Dios, qué manera de hacer las cosas, qué maravilla de perfección en lo que Él determina, y cómo trata Dios con cada uno de sus hijos. Le permite aún vivir consecuencias de los pecados que han realizado, para que lleguemos de corazón a desear y ser más como Él es, más de su pureza, más de su santidad, no por nuestro esfuerzo, sino por su obrar en nosotros a través de su Espíritu y su palabra. Que el Señor bendiga tu vida.